La pantalla. Sí, doctor. Sí, ok. Bueno, estaba mencionando que pues dentro de la anatomía tenemos dos ojos y esos ojos están protegidos por las órbitas, que es una estructura ósea de forma piramidal, de base cuadrangular, la parte anterior, y el vértice posterior, si quiere, y vértice posterior. Dentro de esas estructuras tenemos una serie de músculos que son los músculos extraoculares y son los que se encargan del movimiento sincrónico y sinérgico de los movimientos oculares para poder obtener una visión binocular. Sabemos que los ojos es el órgano que se encarga de la visión. Eh, su longitud anteroposterior del globo ocular es de 22 a 24.5 milímetros en situación normal. Ojos menores de 22 son ojos pequeños, ojos mayores de 24.5 milímetros o 25 pueden ser ojos ligeramente mayores o más grandes. Sabemos que su peso es de 7.5 gramos y su longitud anteroposterior 22-24-5 milímetros. Cuando queremos medir un ojo lo hacemos a través de estudios, por ejemplo, la ecografía. Eh, Sabemos que también que el ojo tiene tres capas, una capa externa o túnica externa, que es la córnea escleral, una capa media, la uveal, que es el iris, cuerpo ciliar y coroides, y por último la retina, que es la que se encarga de la visión. Esta retina está conformada por una serie de capas alternas en las cuales se puede encontrar los fotorreceptores, que son los conos y bastones. Estos a su vez se enlazan con capas intermedias, núcleos, dendritas o sinapsis, y van a conformar las 10 capas de la retina, llevando los axones hacia el nervio óptico, que es la zona ciega, y que ahí es donde va a conformar o va a iniciar la vía visual, y yéndose a través del nervio óptico intraocular, intraorbitario, intraóseo, intracraneal, el quiasma óptico, las cintillas ópticas, los cuerpos geniculados externos y por último al fondo la región occipital, las áreas de Brodmann, etcétera. Entonces, bueno, tenemos una amplia, perdón, tenemos una amplia, tenemos una amplia, pues, eh, una amplia explicación en relación a lo que es el globo ocular y al órgano encargado de la visión. Bueno, también existen un método y una forma de explorar o técnicas de exploración clínica, ¿verdad?, del ojo ocular, y esto es a través de la propedéutica, que proviene del griego pros, que significa antes, y es relativo a la enseñanza, lo cual, aplicada a la clínica, es el método de enseñanza de las técnicas de la exploración clínica. Como lo hacemos en nuestros pacientes, tenemos la inspección, la palpación, la percusión y la auscultación. En el ojo también tenemos lo que sería la agudeza visual, la capacidad visual, la queratometría, la refracción. No sé si queda alguna duda o pregunta. ¿No? Bueno, seguimos entonces. Bueno, si nosotros tenemos que hacer una exploración completa del paciente, tenemos que tener una metodología. Esa metodología la obtenemos a través, inicialmente, en cuanto llega el paciente, de la agudeza visual, el estudio de sus lentes, la lensometría, la medición de su córnea, la queratometría, el estudio de refracción, que es la obtención de la graduación del paciente,
la prueba de Ambler, la revisión de las órbitas, la proyección del ojo a través de las órbitas hacia la parte anterior, la exploración de las vías lagrimales, biomicroscopía, el tiempo de ruptura de la lágrima, tonometría, gonioscopía, etcétera, movimientos oculares, neurooftalmológico, fondo de ojo. Todo ello lleva una metodología que vamos a ir viendo paulatinamente. Pero esto no solamente es la exploración, sino que también tenemos otra serie de estudios que tenemos que completar, tal vez como parte de la propedéutica. Si tenemos un paciente que queremos operar y queremos el cálculo de un lente, tenemos que sacar un ultrasonido modo A, o si queremos explorar un paciente que tiene opacidad de los medios y no sabemos qué es realmente lo que tiene, pues tenemos que hacer un ultrasonido en modo B. También tenemos el estudio de los campos visuales a través de la campiometría computarizada y o también otros estudios que nos ayudan a orientar la superficie ocular a través de la topografía corneal por medio de elevación del sistema Orbscan. Todo esto es accesible en la actualidad y se pide como una biometría hemática, como una química sanguínea, y es accesible en muchos hospitales y en otros medios. También tenemos lo que se llama la fluorangiografía retiniana, que es el método más antiguo que se ha estado utilizando para conocer el estado en que se encuentran los tejidos de la retina principalmente, sobre todo sus vasos. Tenemos lo que se llama tomografía de óptica coherente o de coherencia óptica. Esta tomografía es de los años 90, pero se viene popularizando en los últimos 10 años. Es un método no invasivo, ¿sí? Para poder obtenerse se realiza en medios transparentes del polo posterior del ojo. Esto hace un escaneo de la superficie del ojo a través de ondas de luz infrarroja que dispersa haces y penetra los tejidos en vitro, en el vitrio y en vivo en los tejidos sensibles. Con ella vamos a obtener datos muy precisos, como si fueran estudios histológicos, imágenes transversales de la retina, del nervio óptico, de la mácula, y se pueden obtener mediciones muy precisas. Esto pues es una herramienta muy útil, ¿verdad? Que puede emplearse de manera preventiva. Si yo quiero conocer cómo está un paciente de mi mácula porque sospecho que pudiera tener una membrana epirretiniana, pudiera tener un edema macular diabético, o si pudiera tener una oclusión de la vena central de la retina y quiero saber el grosor de la mácula, las condiciones, esto es una herramienta sumamente útil, tanto en forma preventiva como para el diagnóstico, ¿sí? Con ello podemos también ver la evolución que tenga el paciente y la respuesta que puede tener el paciente. Si yo tengo un paciente con un edema macular o que tiene a un traumatismo con edema de Berlín, se inyecta algún antiangiogénico intravítrea, se inyecta un esteroide, un antiinflamatorio paraocular o intraocular, y con el tiempo podemos llevar la secuencia por medio de una tomografía y ver la evolución de la que está presentando. ¿En dónde se aplica? Pues en muchas patologías, como la degeneración macular, el agujero macular, el edema macular, la membrana epirretiniana, el pliegues maculares, la retinopatía, la coidopatía, serosa central, etc. ¿Sí? En enfermedades como el glaucoma. También es importante conocer que hay otros estudios como la paquimetría,
La paquimetría nos va a medir el grosor o el espesor de la córnea, ¿sí? Sabemos que la córnea tiene un espesor de 530 micras, en promedio 525, 530, hasta 560 se considera normal, y pues, en la actualidad también se utiliza mucho porque tenemos que saber si un niño tiene un astigmatismo, si ese astigmatismo está dando lugar a una ectasia o a una patología que pudiera terminar o llevarse hasta una queratocono o un astigmatismo simple. También podemos utilizarlo para lo podemos utilizar para que cuando tomemos la presión intraocular sepamos si tengamos que modificar o ajustar las graduaciones en relación, digo, la toma de la presión en relación al grosor de la córnea. Si tengo una córnea delgada y mi tonómetro está calculado a 530 micras y tiene 500 micras, entonces debo de ajustar su graduación, su presión intraocular, agregándole o restando milímetros de mercurio dependiendo del grosor de la córnea. Tenemos ultrasonido de contacto, que es el que más se utiliza, la paquimetría biométrica, que es pues la toma del grosor de la córnea, y pues está indicado en la cirugía refractiva y glaucoma. La paquimetría de la córnea es un indicativo para las cirugías refractivas del ojo. Todas las cirugías, la mayoría de las cirugías refractivas por medio del láser para disminuir, eliminar o contrarrestar la miopía, el astigmatismo, tenemos que conocer primero cuánto es lo que mide la córnea, porque dependiendo de ella, está indicado o no está indicado la cirugía. Sí. Tenemos también, ¿verdad?, que tomar en cuenta el espesor de la película lagrimal de 3 a 40 micras, su epitelio de 50 a 56, que tiene 6 capas, y también tenemos que considerar que tiene hasta 100 terminaciones nerviosas por cada centésima de milímetro cuadrado. Entonces nos habla de que la córnea es altamente sensible, ¿verdad? Tiene micropliegues y la superficie del ojo, de la córnea principalmente, se obtiene su, su superficie lisa, es a través de la lágrima, porque si el ojo se seca, la córnea pierde su parte de su poder óptico. Tenemos la microscopía especular, que nos habla del recuento de las células endoteliales que se encuentran en la capa más interna. Conocemos, ¿verdad?, que las células endoteliales son altamente especializadas, que nacemos con 450,000 células especializadas dentro de nuestra córnea y que por cada milímetro cuadrado se recuentan de 2,000 a 3,000 en promedio en el adulto, y esas células endoteliales se pueden ir perdiendo, y cada vez que se pierde no se reproduce, más bien se expanden las células para ir cubriendo el territorio donde se han pedido ese tipo de células, ¿sí? Estas células son células hexagonales de una sola capa, son las que se encargan de mantener la transparencia de la córnea por medio de gradientes osmóticos y presiones hidrostáticas. Es a través de un mecanismo activo de bomba metabólico endotelial. Permite el paso de los solutos y es hipertónico el estroma. Si por alguna razón se pierde el equilibrio, se pierde las células endoteliales de la córnea pierde su transparencia, ¿sí? Se opaca, se daña y el paciente le baja su visión.
Para tener la visión tenemos que tener una córnea clara, transparente, y eso se da a través de las células endoteliales. ¿Queda claro? Tenemos ese recuento endotelial, permite evaluar la cantidad, calidad, densidad, tamaño y formas de las células endoteliales. Hay enfermedades conocidas como distrofias que causan descompensación, degeneración de las células endoteliales. También hay traumas durante las cirugías de catarata, pre y postoperatorio se puede tomar, y puede haber hasta un 10% de pérdida de células endoteliales después de una cirugía. ¿Alguna duda o pregunta? Bueno, vamos a empezar con la exploración. Lo primero que llega a mi paciente cuando llega al consultorio es en un sillón de exploración. Ese sillón de exploración es una unidad donde tiene un proyector. Ese proyector se encarga de enviar octotipos o letras que están diseñadas especialmente para poder ser interpretadas y tener un carácter universal de unificación de criterios para poder determinar la agudeza visual. ¿Sí? ¿Cómo voy a definir la agudeza visual? Bueno, pues es la interpretación. O sea, voy a interpretar a mi paciente pues una forma numérica del ángulo, la forma y el tamaño de una imagen. ¿Qué puede ser esto? Puede ser una letra, puede ser una figura, puede ser una figura geométrica, puede ser un círculo, etcétera. ¿De acuerdo? ¿Y qué es capacidad visual? Bueno, agudeza visual se toma sentando al paciente y primero vamos a explorar un ojo. Tapamos el ojo izquierdo con un oclusor y con el ojo derecho, que es el primero que se explora, siempre debe de explorarse y anotarse el ojo derecho primero. Entonces, hacemos que el paciente lea con el ojo derecho, tapando el izquierdo, y es la letra o la línea que alcance a ver, al final tiene un número, y ese número se interpreta como el tamaño de la letra que está leyendo mi paciente. ¿De acuerdo? Tenemos letras que empiezan de 20-400, luego 20-200, 20-150, 20-100, 20-80, 20-70, 20-60, 20-50, 20-40, 20-30, 20-25 y 20-20, 20-15. O sea, si ustedes ven el numerador del quebrado del que estamos hablando de un sistema inglés que 20 significa 20 pies, ¿sí? Que equivale a 6 metros de distancia de donde yo estoy explorando a mi paciente, porque la acomodación se neutraliza a la distancia, que es a los 6 metros. ¿De acuerdo? Ya que exploré a mi paciente a 6 metros el ojo derecho, lo estoy explorando sin lentes. Primero sin lentes. Exploro luego el segundo ojo, que es el ojo izquierdo. Si en mi paciente en la agudeza visual que llega usa lentes, le quito los lentes, tapo el ojo izquierdo, le tomo la medida, la lectura, y en ese momento registro que me da 20-40 y en el ojo izquierdo 20/60. Le pido que use sus lentes y vamos a tomar lo que se llama capacidad visual. ¿Sí? ¿Qué es la capacidad visual? Es la máxima o mejor agudeza visual, lo que se obtenga con sus lentes, con los lentes que lleve o con la refracción que yo le haga en ese momento. ¿Sí?
Si de 20-40 que tenía el ojo derecho me lleva a 20-30, quiere decir que tal vez tenga necesidad de actualizar su graduación de sus lentes que trae. ¿Sí? Pero si me da 20-20, quiere decir que en ese momento su graduación está correcta y está al 100%. ¿De acuerdo? Ya que utilizamos, repito, llega el paciente, agudeza visual, tapamos ojo izquierdo, lectura con ojo derecho, luego tapamos ojo derecho y lectura con el ojo izquierdo. Si la lectura es baja y el paciente lleva lentes, empezamos con la capacidad visual. Igual, ojo derecho, luego ojo izquierdo. Si por alguna razón mi paciente se queda en 20-60, en 20-40, y quiero saber si es por alguna causa o defecto de graduación de sus lentes o por alguna enfermedad, voy a utilizar lo que se llama el agujero estenopeico. El estenopeico son orificios que tiene el oclusor. Que tiene el oclusor. Que tiene el oclusor, son orificios que tiene el oclusor. Y lo que voy a hacer es ver a través del oclusor. ¿Sí? ¿Qué es el oclusor? ¿Para qué sirve? Es un orificio, nada más un hoyito. Una perforación que tiene de 1 a 1.5 milímetros en el oclusor. ¿Y qué es lo que va a hacer el estenopeico? Va a aumentar la profundidad de enfoque. Va a mejorar porque disminuye las aberraciones o los defectos de la miopía, del astigmatismo, de la hipermetropía. Y disminuye la luminosidad que se encuentra en el medio ambiente, concentrándose o haciéndola más nítida en la región macular del ojo. ¿Sí queda claro? Para eso tenemos que contar con una serie de cartillas. La más común es la cartilla de Snellen. Tenemos la letra E, que equivale a 20-200. 20, 20, 20, 20, 20 equivale a la distancia en la que se encuentra explorando a mi paciente. Son 20, está sentado a 20 pies, no va a variar. Pero si yo muevo a mi paciente porque no alcanza a ver la letra y lo llevo adelante, lo llevaría a la mitad de la exploración, que serían 10 pies. Equivale a 3 metros. ¿Sí? Entonces, ya tendría que modificar ese 20 y tendría que ser 10 sobre 200, 10 sobre 100, 10 sobre 70. Pero mientras mi paciente esté sentado en el sillón a la distancia que se solicitó, entonces va a ser a 20 pies. Esa no cambia a menos de que lo quite de ahí. ¿De acuerdo? El tamaño de la letra, 200. Bueno, quiere decir que la letra que está viendo mi paciente equivale a una letra que se encuentra a 200 pies. Si yo les preguntara, más o menos, si, una pregunta para todos. Si mi letra E dentro del consultorio equivale a 17 centímetros, a 6 metros, ¿sí? Si yo veo mi paciente a 6 metros, el tamaño de la letra equivale a 16 centímetros, que está allá. 17, ¿cuánto le digo? 17. A 17 centímetros, ¿a cuánto equivaldrá a 400 pies? ¿Cuántos son 400 pies en metros? Digo 400. 400 pies. 121 metros. 121 metros. Entonces, continuamos con la pregunta.
Si a 6 metros el tamaño de la letra dentro del consultorio equivale a 17 centímetros, quiero saber a 121 metros qué tamaño debe tener la letra para que yo la pueda ver a 17 centímetros. ¿Sí? ¿Sí se entiende la pregunta? 2057 centímetros. Ajá, son 2 metros. ¿Con cuántos centímetros? 57. 57, exacto. Entonces, para que yo pueda ver a ¿a cuántos metros? A 121 metros, el tamaño de la letra debe tener un promedio de 2 metros 57 centímetros de tamaño. ¿Sí se explica esto? Nosotros a lo lejos vemos los camiones más pequeños, vemos a las personas más pequeñas y no son del tamaño real hasta que están cerca de nosotros, lo que es equivalente o transportable a la exploración que estamos haciendo dentro del consultorio, que es el tamaño de la letra más pequeña, que equivale a el mismo tamaño, pero verlo a 120 metros. ¿Sí queda claro? ¿Queda claro para todos? Sí, doctor. Simple y sencillamente los objetos a distancia se ven más pequeños. Entonces, para que yo tenga un consultorio, ¿verdad? No necesito un estadio, porque pues, tendría que tener un estadio de consultorio para poner una letra de diferentes tamaños, ¿no? Seguimos. Entonces, ¿cómo se reporta la agudeza visual? Aquí, como estamos viendo en la parte superior, abajo, dice agudeza visual AB. Ojo derecho o D, 20 sobre 200. Capacidad visual, 20 sobre 60. Y dos paréntesis con un punto en medio equivale al estenopeico, al símbolo de estenopeico. ¿Sí? Y es 20 sobre 30. ¿Qué estoy viendo aquí? ¿Qué diagnóstico me pueden dar o qué me pueden decir de esa agudeza visual? Mejora la visión si le hago una graduación de lentes. ¿Por qué? Sí. El estenopeico me va a llevar a la agudeza visual aproximadamente final a la que puedo llegar yo a obtener de ese paciente. ¿Sí? El estenopeico va a ser mi indicativo más o menos hasta dónde podemos llegar. ¿Sí? ¿Tú usas el estenopeico, Yaudi? Sí. ¿Sí? Y cuando te cuesta una refracción difícil, usas el estenopeico para decir, ¿sabes qué? Hasta aquí llegó. Hasta allí sí, a veces no es la regla que, No es la regla, que con exactamente. la graduación vayan a mejorar lo mismo. Exacto. ¿Sí? O sea, no siempre está relacionado el estenopeico con la mejor agudeza visual. Podemos llegar a tener una estenopeico o una visión de 20-20, pero en la realidad lo máximo que corrigen los lentes sería un 20-30 o un 20-40, ¿no? ¿Sí? Pero sí me da la pauta para poder decidir o poder tener una idea hasta dónde voy a llegar, ¿no? ¿Sí? Gracias, John. Entonces, aquí se hace la prescripción de lentes, ¿sí? Primero, ojo derecho, -4, que equivale a la esfera del defecto, que puede ser miopía o hipermetropía nada más. Y después tiene un signo igual, que quiere decir que va combinado con, o tiene significado de combinado con. Y después viene un -2 por 0 o -0,50 por 180, lo cual me habla de que es un astigmatismo porque lleva un eje. El astigmatismo lleva eje, ¿sí? Quiere decir que en una tabla transportadora puede ser a 0 grados, a 90 grados, a 45 grados
a 165 grados. O sea, el astigmatismo va a llevar un eje. ¿Sí? Y el astigmatismo combina con miopía o con hipermetropía. Es el que más combina. ¿Sale? Cuando hablamos de el ojo y hablamos de un sistema óptico, tenemos que saber que la medición de los lentes se da en un poder, en una unidad de poder. Y esa unidad de poder se denomina dioptría. Entonces, cuando yo les digo, este tiene un -2, o un +2, o un +5, estamos hablando de un poder dióptrico, ¿sí? Porque es el poder de un lente. Ahí pueden ver una caja de pruebas y que todas tienen dioptrías. 0.25, 0.50, 0.75, una dioptría, ¿vale? Tenemos también lo que se llama lensometría. El lensómetro es un aparato que tenemos en el consultorio y que nos sirve para poder medir el poder de una lente, ya sea esférica o cilíndrica, positiva o negativa. Y también nos puede dar el poder prismático, porque también los prismas se miden en dioptrías prismáticas. Nos da también el eje. Aparte de dar el poder dióptico, nos da el eje de una lente. Si ese poder dióptico del lente es positivo o negativo, y si también es cilíndrico o esférico. Nos puede interpretar todo lo que es del lente. ¿Qué tipo de lentes encontramos en las cajas de graduación o en los forotos? Tenemos lentes esféricas, tenemos lentes cilíndricas. Las lentes esféricas pueden ser positivas o negativas. ¿Cómo las voy a conocer? Porque tienen el mismo poder de su refracción en todos los meridianos, es igual toda. Pero si veo una lente cilíndrica, positiva o negativa, ya no va a ser igual su mismo poder en todos sus meridianos, sino que va a tener una sección curva que es cilíndrica, ya sea convexa o cóncava, y su mayor poder es perpendicular a su eje. Quiere decir que no todas sus partes del lente son iguales. Más adelante las vamos a conocer. Tenemos también la keratometría. La keratometría se encarga de medir la curvatura corneal en los 3 milímetros centrales de la córnea, que es la zona óptica de la córnea. Y con ella medimos con un queratómetro de Yaval una curvatura horizontal y una curvatura vertical, y la diferencia de los dos se llama astigmatismo, o que va a necesitar un lente cilíndrico, o que también es un lente tórico, o que tiene toricidad, ¿no? ¿Por qué se mide la córnea? Porque es un lente. La córnea es el cristal del ojo. Únicamente vemos el color del ojo, pero no vemos la córnea, porque es transparente, es avascular, ¿sí? Y la medimos, ¿verdad? Porque es el lente de mayor poder refractivo del ojo. Y es ahí donde se realizan la mayor cantidad de cirugías refractivas sobre la superficie del ojo, sobre el estroma del ojo, aplanándolo o aumentando su curvatura. ¿Sí?
nos da un poder en dioptrías y en grados dependiendo del eje de la córnea. También seguimos la exploración, vimos agudeza visual, capacidad visual, estenoteico, vimos la lensometría y vamos a ver la refracción, la keratometría y vamos a ver la refracción. La refracción, bueno, si ustedes van a una óptica o si van con el oftalmólogo, pues le piden que pues, van a renovar sus lentes, entonces les tiene que hacer una refracción, un estudio refractivo, ¿sí? Esta es una medición que se hace, ¿sí? Y interpreta los cambios físicos y ópticos del ojo para mejorar la visión y corregir sus defectos con lentes de armazón, lentes de contacto. Esta la vamos a dividir en dos partes, este estudio de refracción. Uno, en parte objetiva, ¿sí? Gracias, muchas gracias. Una parte objetiva y la otra subjetiva. La objetiva únicamente quiere decir que el paciente llega y le pedimos que vea a lo lejos mientras nosotros enviamos un haz de luz y neutralizamos su esquiascopía que le llamamos o retinoscopía. Y en la segunda parte ya forma parte activa el paciente y requerimos de la mayor cooperación de él, en el cual mandamos diferentes graduaciones y buscamos la manera en que él vaya mejorando su visión. ¿De acuerdo? Si ve mejor en -1 o ve mejor en +0.50 o en -0.50, dependiendo del estudio que estemos haciendo. Aquí vemos una imagen donde está un niño que únicamente está viendo al frente, está tomando una actitud pasiva porque está haciendo la medición objetiva el médico o el licenciado en optometría y está haciendo una retinoscopía porque este es un retinoscopio. Cuando les dicen examen por computadora, pues estamos únicamente viendo que la parte objetiva es lo único que se está haciendo, porque todos los pacientes deben de ser sometidos a la parte subjetiva, ya sea con computadora o con retinoscopía, porque nada más está haciendo la primera parte la computadora o estamos haciendo la primera parte la graduación aproximada que va a tener nuestro paciente, ¿sí? Tenemos también la prueba de Ansler. La prueba de Ansler se realiza con la finalidad de conocer la calidad de la visión más fina de la mácula, que es los 10 grados centrales de la visión, que es esta porción. Y esta, pues, es una cartilla tal y como se ve ahí. Esta puede ser de fondo blanco con cuadrícula de color o de fondo negro, que es la más común, y de cuadrícula blanca. Debe de ser perfecta en cuanto a sus cuadros, porque el paciente, en cuanto vea la cuadrícula con su mejor visión o con sus lentes, puede ver algún tipo de distorsión, como se ve en la cuadrícula negra. Si hay alguna distorsión, puede ser que nuestro paciente tenga algún defecto a nivel de la mácula, ya sea un edema, un proceso crónico degenerativo, procesos inflamatorios neovasculares de tipo traumático o degenerativo, como se menciona. ¿Cómo se explora? Al paciente sentado, se pone sus lentes, si es que los usa, tapando un ojo. Empezamos con el ojo derecho y a la distancia de la lectura, que serían 30 a 35 centímetros, le hacemos diferentes preguntas. 1, si ve el punto en el centro. 2, si ve, mientras ve el punto en el centro, se ven los 4 lados de la cartilla. 3, si las líneas horizontales y verticales se ven rectas o distorsionadas.
Y 4, si ve algún tipo de distorsión, borrón o cambio de color o de efecto. Ok, se pueden ver hasta los escotomas que pudiera llegar a tener el paciente. También tenemos la exploración de los anexos y de la órbita. Hablamos de anexos, ¿verdad? Todo lo que se relaciona con el ojo, la ceja, los párpados, las pestañas, los bordes, los tarsos. Las cejas que estén implantadas, las pestañas que no tenga pérdida de pestañas, que no tenga infecciones, los bordes que estén limpios, que no tenga algún formaciones tumorales o quísticas, y los tarsos que no tengan papilas o folículos. Tenemos también la exoftalmometría, que consiste en la medición de la proptosis o de la proyección de los ojos hacia la parte externa. Es una regla que contiene una graduación en milímetros. Tiene un sistema de espejos con prismas para colocarlo enfrente del paciente. El paciente, la regla de arriba, se coloca en los bordes de la órbita y a través de los espejos podemos ver el vértice de la córnea y medir su proyección hacia afuera. Entonces, yo le pongo la regla de Hertel y veo la superficie de la córnea, la parte más anterior, y en ese momento yo defino cuánto es lo que está midiendo de proyección. No debe ser mayor de 20 milímetros, no mayor de 20 milímetros, y tenemos que registrar la base para que siempre que se mida tiene que ser con la misma base, no haya variaciones. Tenemos un sistema lagrimal, las vías lagrimales, ¿sí? Una de secreción y otra de excreción. La secreción está conformada por la glándula lagrimal principal, que se encuentra en la región temporal superior, y las glándulas de Wolfram y de Krauss. También tenemos un sistema de excreción que está en la parte media. Acuérdense que 5/6 partes del párpado están conformadas por la porción ciliar y 1/6 parte está conformada por la porción lagrimal, ¿sí? Tenemos un punto lagrimal superior, un punto lagrimal inferior. Si ustedes en un espejo bajan el párpado o lo suben, pueden ver unos puntos que están ahí y son los puntos lagrimales. Superior e inferior. Tenemos un canalículo lagrimal superior y uno inferior vertical. Tenemos un canalículo horizontal superior e inferior, y este canalículo horizontal superior e inferior se hace común en el centro, se forma un canalículo común, después llega al fondo del saco lagrimal y de ahí pasa la lágrima al cuerpo del saco lagrimal y se elimina por la nariz por abajo del cornete nasal inferior. Si ustedes colocan una gota de cloramfenicol que tiene un sabor amargo, en pocos minutos o segundos van a tener el sabor de la gota en la garganta. Entonces, tenemos que tener cuidado con algunos medicamentos, ¿verdad? Como son que puedan causar algún efecto secundario, como pudiera ser el refractil, porque se absorbe a nivel de la nariz, a nivel de la mucosa, y puede provocar algún tipo de alucinaciones, ¿de acuerdo? O efectos tóxicos, ¿de acuerdo? Entonces, para pacientes muy sensibles les pedimos que se tapen el lagrimal durante algunos segundos para evitar que se absorba directamente a la garganta y sacar el remanente que ya queda ahí, ¿de acuerdo? O muchas veces un cuerpo extraño provoca lagrimeo y el paciente menciona que ya le dio hasta gripa, ¿no? Dice, es que ya me dio gripa de tan mal que me siento. No, es que el lagrimeo está llegando y fluyendo hacia la porción de la nariz, por la vía lagrimal. El paciente se pone una gota y dice, ay, yo siento rara la garganta, ya pasó la gota a la garganta.
Tenemos también la biomicroscopía o la lámpara de hendidura, que es un microscopio. ¿Ven ustedes? Son microscopios que se encuentran ahí. Ajá, allá. Y este es un microscopio realmente que está adaptado para poder explorar al paciente sentado. Una de las características que tiene, y se le menciona como lámpara de hendidura, porque reduce la luz en un haz muy delgado y el cual nosotros a través de ese haz de luz podemos hacer como una serie de cortes histológicos sobre las estructuras transparentes del ojo. Por ejemplo, aquí vemos un haz de luz horizontal, que es la córnea. Después vemos un hueco, un espacio vacío negro, que es la cámara anterior. Vemos una luz brillante, que es el reflejo de la luz del espejo de la lámpara de hendidura, que está en el centro. Y empezamos a ver el cristalino. El cristalino se observa su polo anterior, su polo posterior, el ecuador, que es la orilla. Y estamos viendo a través de las de luz, o podemos ver a través de las de luz, los diferentes núcleos del cristalino. Sabemos que el cristalino crece a lo largo de toda la vida. Vamos a encontrar el núcleo embrionario, el núcleo fetal, el núcleo infantil, adolescente, adulto, etcétera, etcétera. ¿Sí? Si lo buscamos, lo encontramos. También conocemos que el ojo tiene presión. ¿Sí? ¿Por qué? Porque sabemos que hay una producción de humor acuoso. ¿Sí? El humor acuoso se produce en forma continua y se está recambiando cada 2 horas y media aproximadamente. Y se encuentra su producción a 0.2 microlitros por minuto y se recambia cada 2 horas en promedio. Este va a aportar tanto oxígeno como nutrientes a diferentes partes de las estructuras del ojo. ¿Cuáles son ellas? Es la córnea, el iris, el cristalino. Principalmente a la córnea y al cristalino. ¿Por qué? Porque no tienen vasos, son avasculares. Y todo ello lo pueden obtener a través del humor acuoso. Entonces, este humor acuoso, cuando tiene problemas, ya sea en su producción o en su salida, el humor acuoso puede cambiar la presión intraocular. Generalmente, más problemas son la salida del humor acuoso. ¿Sale? Hola, ¿me escuchan? Sí, doctor. ¿Cuánto tiempo nos queda? ¿Sí? Ok. Me avisan cualquier cosa, ¿no? Por favor. Entonces, seguimos. Tenemos lo que se llama la tonometría. Y son aparatos que están adaptados en la cámara, en la lámpara de hendidura, y con eso podemos tomar la presión del ojo. Pero se ha visto que el tonómetro que más se utiliza, el estándar de oro, es el tonómetro de Goldman, que está en las lámparas de hendidura. ¿Sí? Es el método más comúnmente y es universal su toma de presión. Nada más que carece de un defecto. Ahí se ve el tonómetro. Es esta parte como una cajita que tiene una espiga y en la parte superior tiene un conito que es plastificado, tiene un diámetro de 3 milímetros y que si lo vemos de frente podemos ver que tiene dos prismas, un prisma superior y un prisma inferior, que al momento en que entra en contacto con la córnea aplana. Entonces se llama tonometría de aplanación, porque es de contacto y aplana la córnea. Es de contacto y aplana la córnea.
Al aplanar la córnea, vamos o tenemos que haber preparado a nuestros pacientes, hacerlo sobre un paciente que ya está previamente preparado. Se coloca, como es de contacto, tenemos que aplicar gotas. Esas gotas son de tetracaína o ponti con la finalidad de anestesiar el ojo. No se puede hacer sin anestesia. Y también debemos de teñirlo con un medicamento colorante que es la fluoresceína. Y para tomar la presión tenemos que usar un filtro que se llama azul de cobalto. ¿De acuerdo? Entonces, da una fluorescencia de 2 medios círculos que al entrar en contacto por su parte interna podemos registrar la presión intraocular. ¿Sí? La presión intraocular va de 12 a 20 o 21 milímetros de mercurio. Es en milímetros de mercurio. ¿Sí? Continuamos y vamos a, esta es la última parte, y aquí le vamos a dejar por el tiempo que ya se nos va a agotar. Tenemos la gonioscopía. Usamos un lente también de contacto que tiene 3 espejos con diferentes inclinaciones. Con él podemos explorar el polo posterior de la retina, el nervio óptico, la mácula. Podemos explorar el ecuador, que es la parte media del ojo, y podemos explorar la parte más anterior del ojo, que es donde se encuentra la retina periférica. Esto es en su parte interna. Pero también trae un espejo en el cual vamos a explorar el ángulo iridocorneal. Tiene 3 espejos. ¿Sí? Son diferentes inclinaciones y cada espejo está enfocado a un área distinta. Ángulo, ecuador y periferia. ¿Sí? ¿Cómo voy a hacer esto? Pues con inmersión, ¿verdad? O sea, le voy a poner un gel, que es un sistema o un lente que va a eliminar el medio ambiente, el aire, y por medio de ese gel, pues nos da un medio de inversión, lo que va a mejorar la calidad de la visión. Y con la lámpara de hendidura o el microscopio podemos ver el fondo de ojo y hacer ese tipo de exploración. Aquí estamos viendo en esta imagen cómo se observa el ángulo iridocorneal con 4 estructuras. Tenemos la línea blanca de Schwall, el trabéculo, el espolón y la raíz del iris. Hasta aquí le dejamos, ¿no? ¿Alguna pregunta o duda? No, doctor. Creo que no, doctor. Gracias. No, ¿No? doctor, gracias. Ok, nos vemos mañana, por favor, ¿están todos? Sí, doctor. No contestaron los que no vinieron, ¿verdad? Ok. Muchas gracias.